Bienvenidos ahorradores, inversionistas, deudores o simplemente personas que les interesa todo este mundo maravilloso del dinero. El día de hoy, como siempre en Aló Ahorro, en este programa, tratamos tres casos reales de gente que participa con problemas reales financieros, en donde nos cuentan de manera 100% anónima. Nadie sabe quién eres, así que puedes participar sin problemas, decirnos todas las cosas que piensas y decirnos que no estás de acuerdo con nosotros. No hay problema, puedes participar. Estas llamadas son 100% anónimas y participas a través del link de la descripción, ya sabes. Para que puedan entrar a tu caso, lo evaluamos y te atendemos. Hoy vamos a atender 3 llamadas importantes en Aló Ahorro y vamos a resolver el paso a paso. Estoy con mi gran socio, asesor financiero de Flip, nuevo personaje en esta gama de asesores financieros que queremos hacer más escalable nuestra ayuda financiera. Gonzalo, bienvenido, hermano. ¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación y nada, feliz de estar acá con ustedes en ese programa que está increíble hasta ahorita. Feliz. Expectativas, hermano, expectativas. Cuéntame un poquito para que te conozca la gente. ¿Cuál es tu... ¿por qué estás acá? Porque al final es un poco el propósito de lo que hacemos, ¿no? O sea, es un poco, no sé si la palabra es educar, pero es un poco también transmitir el conocimiento que tenemos, que parte un poco de Nacho. Y al final creo que ese conocimiento puede ser de mucha ayuda para muchas personas, para los que nos miran. Y el propósito es ese, ¿no? Que cualquier persona que venga con cualquier problema, con alguna duda financiera o de inversiones, nosotros felices de compartir el conocimiento. Increíble. Gran Gonzalo. Gran entrada, señores. Gran entrada triunfal de Gonzalo. Así que vamos a las 3 llamadas en línea. Empezamos. A ver, este es el caso de Patrick de Lima. Tengo 24 años y solo tengo una deuda hipotecaria. He comprado un departamento por 260,000 soles y llevo pagando solo 3 cuotas. Hoy el mismo tipo de inmueble lo está vendiendo la inmobiliaria por 300,000 soles. Ajá, una ganancia segura. Y no estoy seguro si venderlo o seguir pagando mi cuota de 2,400 soles mensuales para vivir ahí, considerando que aún tengo chance de quedarme en casa de mi madre. Tiene 24 años, claro. Tengo un trabajo que me paga 10,000 soles brutos en el que me va muy bien, pero siento que no es mi lugar. Trabajo en ventas de servicios tecnológicos o business developer. Soy el típico perfil que sabe programar, diseñar, gestionar equipos y vender. Maestro. Mi pasión siempre ha sido crear productos digitales, así que estoy pensando en emprender con un software as a service que ya casi tengo programado. Pienso en renunciar, vender mi departamento y apostar por mí mismo. Pero luego pienso que no sé si voy a lograr conseguir lo que gano ahora. Tengo $3,000 invertidos en bolsa y 700 invertidos en factoring. Bien, Patrick, preguntas, dudas tengo varias, pero a ver, para entender un poco tu caso, tu problema, es, tienes estos deudas de 260,000 soles, crees que todavía puedes vivir con tu madre y ahorrar mucho más, puedes venderlo a 300,000 soles hoy y ganar estos 40,000 soles extra solamente por haberlo comprado antes. Y además, trabajas en un lugar donde ganas muy bien, teniendo 24 años, pero no es lo que te apasiona. Entonces, tu duda principal es, tengo miedo de no generar lo mismo que genero ahora con mi trabajo fijo, ¿cierto? ¿Esa es un poco la figura o me faltó algo? Exacto, la duda va por ese lado, esa es una, y la otra es si es que es buena idea vender ese departamento, porque creo que me faltó precisar algo, y es que el departamento aún no se termina de construir. Entonces, realmente no sé si se pueda llegar a tener una plusvalía un poco más alta de lo que hoy por hoy ha ganado. Cuando se termine de construir, entendería que sí, no lo he evaluado. Y no sé si me recomiendan esperar a que se termine de construir para llegar a poder venderlo y de repente ahí hacer un poco más de caja con el trabajo que tengo, o si de frente arrancar con el emprendimiento, porque el emprendimiento también ya está avanzado, ya he hecho todo el proceso de validación del mercado. Ajá. Y estoy esperando ahorita el prototipo, el MVP. ¿Y por qué te aventuraste en comprar a tan corta edad un departamento? ¿Por tema de inversión o porque sí querías vivir ahí e independizarte de tus papás? ¿Por qué te compraste eso en primer lugar? Era por un tema de inversión principalmente. Lo que pasa es que es una zona que está, no sé si decir la zona, pero está muy cerca al Westin. Y esa zona en particular tiene mucha revalorización, y a ese precio es un precio que yo negocié desde el 2023. O sea, no es un precio de hoy, es un precio del año pasado, en febrero del año pasado,
que me lo dieron. Entonces, realmente es una ganancia importante en cuanto a plusvalía y más con lo que falta terminar la construcción del departamento. Bacán, bacán, me queda claro. Gonzalo, ¿tienes preguntas? No, el caso me queda claro y que comenzamos. ¿Comenzamos? Vamos, Sí. ahí va las recomendaciones. Sí, yo lo primero que te diría, por el lado de la inversión, como hemos visto o como sabemos, las inversiones inmobiliarias en general, ¿no? En el Perú tuvieron un boom que fue en el segundo gobierno de Alan, finales de los 2000, o sea, comienzos del 2000, perdón. Y en promedio, lo que hemos visto después es que ese escenario que nos comentas no muchas veces se da, ¿no? O sea, pasa mucho que alguien toma ese crédito hipotecario para hacer esa inversión en un departamento o en un inmueble que no necesariamente se valoriza como esa persona espera. Entonces, ahí lo que yo te diría es que evalúes un poco más eso de ahí. Si es que nos comentas que confías mucho en esa zona y si realmente estás convencido de que va a pasar un tiempo y que esa inversión realmente se va a pagar, al final los que hacen plata en este sector son los expertos, ¿no? Si crees que estás en esa capacidad de hacerlo, puede ser. Si me preguntas a mí, mi recomendación sería que ese departamento lo vendas, porque creo que hay opciones que te podrían dar una rentabilidad mucho mayor con el paso del tiempo. Una, por ejemplo, son las inversiones en acciones. Y eso sí, eso sería más por el lado del departamento, más si es que no planeas vivir ahí ahorita, o sea, no es que hay una necesidad de mudarte, y al mismo tiempo considerando que tienes una deuda, ¿no? O sea, imagínate el escenario en el que tú vas 100% por ese camino y de repente esa valorización o esa revalorización no termina siendo como esperas. De repente el tema del alquiler también termina siendo un dolor de cabeza y terminarías en un escenario en el que tendrías una deuda por pagar, sin necesariamente esa fuente de ingresos, ¿no? Eso sería mi recomendación por el lado de la inversión. Yo te doy otro, o sea, me gusta la figura. Creo que, a ver, concuerdo con Gonzalo en que es una deuda no tan, o sea, y es un activo que tienes en teoría porque has usado este departamento que hoy es una deuda más que activo, ¿no? Uh-huh. O sea, es un pasivo que te va a generar pagos mensuales y además no es tan líquido, ¿no? Porque no sabes tú realmente si va a haber comprador o no hay. Y acá quiero darte otra óptica con la corta experiencia que tengo en este tema. Me compré yo también un departamento y a la vez tengo el mío ahora que también estoy vendiendo, estoy alquilando ahora. Mi filosofía es sencilla, ¿no? Yo compro para alquilar y alquilo para vivir. Esa es mi filosofía, si es que voy por esa dirección. Pero lo que yo te recomendaría es ver bien el momento de mercado también. Hoy en día las tasas, si bien están bajando, o sea, las tasas están bajando, ¿qué pasa cuando las tasas están altas? Si las tasas están altas a nivel de préstamo, la gente no se endeuda para comprar una hipoteca. Es más difícil. ¿Por qué? Porque no tienen el poder adquisitivo de cubrir mes a mes esa deuda hipotecaria. Entonces, cuando las tasas están altas, la demanda de compra de departamentos baja. Y como la demanda de compra de departamentos baja, la oferta tiene que bajar sus precios. Entonces, cuando las tasas están altas, los departamentos están baratos, ¿ok? Porque no hay tanta demanda. Hoy en día, bueno, hace un año, hace unos 6 meses, las tasas están más altas todavía, están bajando cada vez más, altas, sí. Pero todavía creo yo que siguen altas. Entonces, a nivel de momento de mercado, yo, por ejemplo, personalmente decidí alquilar mi departamento porque si lo pongo en venta ahorita, sé que no me van a pagar ese precio que de repente espero. También concuerdo con el punto de Gonzalo. Son varias ópticas para que tú cojas lo que te sirva, ¿ok? Concuerdo con el análisis de Gonzalo de que tenemos una ilusión en la cabeza de que por los años de Alan García, en donde el Perú crecía a un ritmo gigante, la inversión privada, la inversión extranjera entraba al Perú, todo avanzaba mucho más, hizo que esta ilusión del crecimiento de inmuebles la tengamos hoy día en la cabeza, cuando los últimos, ¿cuántos años serán? ¿5 años? Uh-huh. ¿10 años? Sí. No han crecido. O sea, a este ritmo que uno le dice 3% anual o 5% anual o lo que sea, no ha crecido. Entonces, tienes ese riesgo en la esa. ¿Qué es riesgo país?
en donde el inmueble tú piensas que va a tener un valor mayor, pero tienes una deuda estancada, no líquida, que no puedes vender. Ese es el peor escenario, ¿no? Ese es el escenario más catastrófico, por así decirlo. Hoy tienes un departamento que, gracias al cielo y a Los Ángeles, invertiste en un departamento que tienes una plusvalía interesante hoy. Yo personalmente, y acá de repente difiero un poco con Gonzalo, a pesar de que a nivel de principio concuerdo con él, de esperar un tiempo un poco más conveniente para el mercado para vender ese departamento y puedas sacar esta plusvalía. Pero sí estoy de acuerdo con Gonzalo de que vendas ese departamento si tienes la opción de poder quedarte en la casa de tus padres todavía, generar mucho más ahorro, invertir esa plata. Y además, en el caso hipotético de que, metiendo el segundo tema, tú quieres emprender en un software as a service, estás validando una idea, quieres dedicarte a eso, hoy no trabajas en lo que te apasiona, entonces, con más tranquilidad, imagínate no trabajar en lo que te apasiona, tu emprendimiento falle varias veces porque hay potencial de que eso pase, porque pasa en los emprendimientos, y tengas una deuda encima que no puedas vender, fregado, ¿no? Entonces, para tú tener más foco en lo que realmente vas a ser experto, que me queda claro que es desarrollo de productos digitales, enfócate en eso. Siempre decimos acá, enfócate en tus ganadores. No en que vayas a ser un real estate experto hoy en día, porque no lo quieres ser. Tu pasión es otra. Entonces, si quieres enfocarte en esa pasión, ten el dinero líquido, invertido, que puedas sacar en cualquier momento, pero generando plata más interesante que la que puedes generar en un inmueble sin ese riesgo país que tienes encima, ¿no? Esa es la recomendación final que te daría yo con Gonzalo, rescatando un poco lo de Gonzalo. Sí. Ok. Me gustan mucho todas las ópticas para poder tomar decisiones sobre mi caso. Yo les agradezco un montón. Creo que con esto me han abierto la mente en algunos puntos para poder pensar qué hacer con el dinero que tengo realmente ahí estancado, vamos a decirlo de momento, en el inmueble, y poder dedicarme a lo que es mi pasión. Yo les agradezco un montón y les deseo muchos éxitos en su proyecto. Lo máximo. Acuérdate ahí de validar. Acuérdate que tu producto no es otra cosa más ya a nivel de emprendimiento. Tu producto no es la estrella, sino la estrella es el cliente que resuelve un problema. Entonces, como foco o como guía práctica que te doy como emprendedor es aprende mucho del mercado con este software as a service y adáptate a él. No vayas a creer que tu software es la salvación, sino que acuérdate, el héroe salvador es el cliente que resuelve un problema, y ten esa óptica para que no te enamores de tu producto y la vas a achuntar porque tienes la habilidad. De acuerdo. Muchísimas gracias por el consejo. A ti, Patrick. A ti, Patrick, cuídate mucho. Gracias por confiar. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Gonzalo, ¿qué te pareció este programa, estos casos? ¿Cuál fue tu caso favorito? Mi favorito, yo creo que me quedo con el segundo, ¿no? Me pareció El de 20 increíble. años. Sí, me pareció increíble que este chico Diego a los 20 años la tenga tan clara en objetivos, que desde esa edad ya tenga ese hábito tan marcado de ahorrar y buscar esa inversión y después de ir buscando diferentes fuentes de ingreso. Ese a mí me pareció espectacular. Sí, no, tiene me quedo con ese. mucho futuro. Yo también creo que me quedo con ese. Mucho futuro por delante. Creo que el largo plazo es el principal aliado y es un principio que tenemos. Así que si cuanto antes puedas entrar en este mundo del ahorro, inversión, conciencia, metas, no sé, visión de futuro, pucha, mejor, ¿no? El largo plazo es tu principal aliado, así que qué bonito que la gente pueda empezar a invertir y que este programa también sea un aliciente para estas personas jóvenes que recién empiezan este mundo. Claro, ¿no? y aparte siento que es una mentalidad que de repente no mucha gente la tiene, ¿no? De O sea, yo acuerdo. tengo 3 hermanos menores y lo primero que quisiera sería que esa mentalidad que tiene Diego la tengan desde ahorita. De acuerdo. O sea, imagínate, siento que no mucha gente de mi edad, por ejemplo, lo ve así, y ver un caso tan cercano a alguien que nos ha llamado por eso ahí es increíble. Buenazo. Muy bien, gente, ya saben que si quieren participar con nuestras mentorías, asesorías financieras, pueden hacerlo en cualquier momento. Solamente tienen que entrar al link de la descripción, poner su caso y nosotros te llamamos. Todo es 100% anónimo, nada, no revelamos nada, ni dónde trabajas, ni tu apellido, ni nada. Te podemos poner un apodo si quieres, lo que quieras. Pero este programa es para enfocarnos en los problemas financieros y resolverlos, y que sea escalable, no solamente en una persona, sino en todas las personas que tienen un problema similar. Así que ya saben, gente, pueden participar en cualquier momento. Comenten también, porque nuestras opiniones importantes no son las perfectas, como decíamos. Podemos diferir, a pesar de que tenemos claros los principios, podemos diferir en adaptar a distintos casos, como vieron en el primer caso,
Pero si es que ustedes tienen una solución distinta a lo que hemos dicho, comenten por favor y felices de debatir, conversar y argumentar. Así que suscríbanse y ya nos vemos este domingo. Cuídense mucho.